Superando las crisis de la vida. Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo, dando continuidad a las 5 instrucciones que Dios nos entrega en el capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 13 al 15. Hoy estaremos viendo la instrucción número 5, avanza, porque el Señor dice que Él peleará por nosotros. ¿Y cómo sucede esto? Vamos a encontrar en la Escritura. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que avancen, porque el Señor peleará por nosotros. Una de las estrategias de la batalla que el Señor llevó a cabo en ese día fue muy inusual, porque Dios dio el anuncio y Dios dijo, yo pelearé por ti, yo pelearé por ustedes, pero no explicó cómo lo iba a hacer. Solamente dijo que pelearía, pero no dijo cómo en ese momento. Así que como el Señor no explicó cómo lo iba a hacer y Él solamente dijo avanza, en la instrucción nosotros debemos de confiar totalmente que Él pelearía por nosotros, aunque no explicó cómo en el momento. También la estrategia que Dios hizo incluía la cooperación del hombre y la cooperación con el poder de Dios. Debían de trabajar unidos para que ese milagro sucediera. Moisés en ese momento tuvo que dejar todo el miedo que probablemente estaba experimentando, la presión por parte del pueblo, que en ese momento empezaron a tener esas dudas y ese momento de decir, mejor hubiésemos quedado en Egipto. Así que Moisés tuvo que confiar en Dios y dejar ese miedo, superar ese miedo. Y luego que él superó ese miedo y escuchar la voz de Dios, yo pelearé por ti, por ustedes, entonces él tuvo que instruir al pueblo. Moisés tuvo que decirles al pueblo lo que Dios estaba ordenando, que avanzaran, que caminaran. Él tuvo que extender, ¿verdad? Su vara sobre el mar. Esa fue otra de las partes que Moisés obedeció y fue parte de la cooperación para que el poder de Dios se manifestara de una manera tan espectacular como lo que hizo. Él tuvo que creerle a Dios de la misma forma que todos los israelitas, porque al mirar el mar enfrente de él y los egipcios, él tuvo que creerle a Dios. Esta fue la parte que le correspondió a Moisés y que hoy en día nos corresponde de la misma manera a ti y a mí. Superar el miedo, creerle a Dios y recibir las instrucciones que Dios nos da para que nosotros podamos avanzar con toda seguridad. Hoy en día nosotros no tenemos una vara que debemos extender hacia el mar, pero nosotros debemos de confiar en Dios que cuando nosotros volvemos a Él en oración y en la lectura de la palabra, que es, ¿verdad? Ella es todo para nosotros. Ella está dándonos todas las instrucciones. Entonces, nosotros la ponemos, ¿verdad? Ponemos la fe, creemos la palabra de Dios y entonces el mar se va a abrir. No con esa vara, pero con nuestra fe y con la instrucción que es la palabra de Dios, vamos a poder abrir el mar. La parte de Dios, mientras Moisés estaba obedeciendo, Dios creó y permitió, o Él hizo, que soplara un viento por toda la noche para partir el mar. Dice que Él envió un viento que logró que el mar se abriera y quedara ese camino para que ellos pudieran caminar en seco. Entonces, esta es la combinación de la parte de Dios, ¿verdad? Dios también envió ángeles para proteger al pueblo. Este es el trabajo de ambos. Dios hizo también que la nube
se interpusiera entre los egipcios y entre Israel, ¿verdad? De la parte del lado donde los egipcios venían había oscuridad y del lado donde Dios guiaba al pueblo de Israel había una iluminación, una luz brillante para que el pueblo caminara con un camino iluminado. La parte que le correspondió al pueblo, ¿verdad? Ellos tuvieron que confiar en Moisés y obedecer las instrucciones que Dios había dado por medio de él, ya que en ese momento Moisés era quien hablaba con Dios y recibía las instrucciones. Así que en ese momento el pueblo definitivamente tuvo que confiar en Moisés y creer todo lo que él les estaba diciendo para poder obedecer, ¿verdad? También ellos a través de esa fe, bueno, tomaron el camino en seco hacia, ¿verdad?, su destino, hacia la promesa que Dios había hecho, caminaron en seco por ese camino. Entonces, cuando Egipto se da cuenta, ¿verdad? Los egipcios, cuando el faraón se da cuenta, vemos ese final que él quiere seguirlos y también Dios obra de una manera tan sobrenatural que dice la escritura que las ruedas de los carros empezaron a salírseles cuando ellos iban persiguiendo a los israelitas. Entonces, de esa manera el Señor efectuó su milagro, ¿verdad? Cuando ellos estaban yendo en esa persecución hacia el pueblo de Israel, Dios le da la orden, cuando el pueblo termina de pasar, Dios le da la orden a Moisés de que haga otra vez, ¿verdad? Y la vara y nuevamente el mar se comienza a cerrar y ahora sí a terminar, ¿verdad? El final que Dios había dicho y cumpliendo su palabra cuando les dijo, este pueblo que estás viendo, a estos egipcios, nunca más los volverás a ver. En ese instante, en la obediencia de Moisés, nuevamente el mar se cierra y termina con el ejército de Faraón de aquella época. Cuando nosotros ponemos, ¿verdad?, todo esto en las manos del Señor, seguimos la instrucción que Él dice, avanza. No importa cómo se esté mirando la condición nuevamente, la situación. Cuando Dios da la orden y Él dice, ve, camina porque yo pelearé por ti. Este es uno de los eventos más grandiosos, más poderosos que vemos cómo Dios trabajó de manera sobrenatural y que vemos también el poderío que Él tiene sobre todas las cosas, tanto en los hombres como en la naturaleza. Así que en este día el Señor también te dice a ti, me dice a mí, avanza, cualquiera que sea la situación, solo ve hacia adelante, porque el Señor ha dicho una promesa. Yo pelearé por ti. El Señor dice que es con su espíritu, ¿verdad? Dice su palabra, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu que Él va a ir delante de nosotros. Y si Él ha dicho que Él peleará por nosotros, vemos el resultado de lo que sucedió aquí con Moisés, con el pueblo, en una combinación. Nuestro trabajo es seguir las instrucciones de Dios, caminar como Él lo dice en obediencia y entonces Él peleará por nosotros. Yo espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.